1 de 9. Registro digital, 202-9940. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Para su cumplimiento es posible vincular a una autoridad que no fue señalada como responsable. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al pronunciarse sobre la posibilidad de vincular a autoridades diversas a las señaladas como responsables para el cumplimiento de la suspensión definitiva concedida en un juicio de amparo indirecto. Mientras que uno sustentó que es posible vincular al cumplimiento de la suspensión definitiva a una autoridad no señalada como responsable. En atención al contenido de los artículos 147 y 158 de la Ley de Amparo, el otro decidió lo contrario. Ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 197 de la Ley de la Materia, la vinculación de autoridades diversas a las responsables solo opera para el cumplimiento del fallo protector. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es posible vincular a una autoridad no señalada como responsable para que cumpla con la resolución que concede la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, siempre y cuando sea la facultada para acatar la medida cautelar, en términos de los artículos 158 y 197 de la Ley de Amparo. Este último aplicado por analogía. Justificación. Dentro de los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares, el artículo 158 de la Ley de Amparo faculta a los órganos jurisdiccionales de amparo a tomar las medidas necesarias para su cumplimiento. El mandato previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Debe entenderse en un sentido amplio que permita vincular a cualquier autoridad al cumplimiento de la suspensión, siempre que su actuación esté íntimamente relacionada con dicho cumplimiento. Esa facultad fue diseñada para asegurar que las resoluciones de suspensión sean efectivamente respetadas, las cuales, a su vez, tienen por objeto el conservar la materia del juicio y evitar que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En términos del artículo 197 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, puede vincularse al cumplimiento de la suspensión a autoridades diversas a la responsable. Ya que dicho precepto tiene un objetivo común con el diverso 158 que regula la facultad de la persona juzgadora de tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de la suspensión que no prevé de manera expresa la obligación de todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la suspensión de realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento, consistente en asegurar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales, a saber, la sentencia concesoria de amparo y la resolución que concede la suspensión del acto reclamado, respectivamente. En ese sentido, en términos de la facultad que dota a los órganos jurisdiccionales para hacer cumplir sus determinaciones y tomar las medidas para su cumplimiento contenida en el artículo 158 de la Ley de Amparo, aplicando por analogía el diverso 197. Es posible vincular a una autoridad no señalada como responsable para que cumpla con la resolución que concede la suspensión definitiva en un juicio de amparo indirecto, cuando sea la facultada para acatar la medida cautelar. Primera Sala. 2 de 9. Registro digital, 202-9943. Tipo, aislada. Velo corporativo. Por regla general no puede ordenarse su levantamiento como medida cautelar en un procedimiento prejudicial. Hechos. Una institución financiera solicitó providencias precautorias prejudiciales contra una persona jurídica y una física. Durante el procedimiento, a petición de la promovente, la jueza natural ordenó levantar el velo corporativo de la presunta demandada e hizo extensivas las providencias precautorias a diversas sociedades mercantiles. Contra esa decisión, una de las personas jurídicas a la que se le hicieron extensivas las medidas cautelares promovió juicio de amparo indirecto. El juez de distrito, por una parte, sobreseyó en la contienda constitucional y, por otra, negó el amparo solicitado. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su facultad de atracción. Criterio jurídico.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, no puede ordenarse el levantamiento del velo corporativo en un procedimiento cautelar prejudicial. Pues en estos la determinación se emite sin audiencia de la contraparte, de ahí que, al tratarse de una medida excepcional, la autoridad jurisdiccional debe apoyarse en evidencia suficiente que acredite la necesidad de desconocer la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Justificación. Los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio disponen que las providencias cautelares podrán decretarse de manera prejudicial o durante la tramitación del juicio mercantil. En el primer caso se otorgan sin audiencia de la contraparte. El velo corporativo implica que la persona moral es titular de un patrimonio enteramente distinto al de las personas físicas o las jurídicas que como socios la integran, que se traduce a su vez en una garantía de seguridad jurídica para quienes la conforman. Su levantamiento es de aplicación restrictiva y subsidiaria, por lo que la decisión de ordenarlo debe apoyarse en datos objetivos y subjetivos suficientes que permitan tener por acreditado fehacientemente que se han realizado actos con la finalidad de eludir obligaciones contractuales o legales. Para decretarla en un procedimiento cautelar prejudicial será necesario contar con suficientes elementos de prueba que acrediten la necesidad de levantar el velo corporativo y deberá existir motivación reforzada que justifique aplicar esa medida excepcional aún sin haber otorgado al afectado la oportunidad de ser escuchado y de aportar medios de convicción. Primera sala. 3 de 9. Registro digital, 202-9938. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revocación en juicios civiles y mercantiles. Procede en asuntos de cuantía menor contra resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal le ponen fin, siempre que no proceda el recurso de apelación. Hechos. En diversos juicios civiles y mercantiles de cuantía menor se dictaron resoluciones por virtud de las cuales se les puso fin sin resolver el fondo. La materia de examen en amparo consistió en determinar si contra esas resoluciones procede el recurso de revocación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el recurso de revocación en juicios civiles y mercantiles de cuantía menor, contra resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal le ponen fin, siempre que no proceda el recurso de apelación. Justificación. Conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y el Código de Comercio, los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta. Además, en los casos en que la sentencia no sea apelable procede la revocación contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva y, en materia mercantil, respecto de las interlocutorias. Por tanto, en asuntos en los que la apelación es improcedente, la resolución que sin decidir el juicio en lo principal le pone fin es impugnable mediante el recurso de revocación. Ello, pues acorde a los citados ordenamientos, en torno al recurso de revocación derivan los siguientes principios. 1. Las sentencias no pueden ser revocadas por el órgano jurisdiccional que las dicta. Esta es una regla general que no admite excepción. Además, el legislador fue enfático al referirse solo a la sentencia definitiva. 2. Si la sentencia definitiva es apelable, la revocación únicamente procede contra determinaciones de trámite o decretos. 3. Si la sentencia no es apelable y el juicio es de cuantía menor, la revocación procede contra todo tipo de resoluciones, con excepción de la definitiva, y en materia mercantil, respecto de las interlocutorias. Acorde a la anterior pauta interpretativa, las reglas de procedencia del recurso de revocación no impiden que proceda contra resoluciones o autos que ponen fin al juicio, sin decidir en el fondo la controversia principal planteada. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 202-9908. Tipo, aislada. Autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas cuando retiene o descuenta del Fondo Único de Participaciones que corresponden a un municipio el monto por cuya exhibición fue requerida en un juicio laboral. Hechos. Un municipio reclamó el oficio por el cual la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas le informó que le sería descontado de sus participaciones federales el monto que le fue requerido para dar cumplimiento a una sentencia laboral burocrática, en términos del artículo 285 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo cuando retiene o realiza un descuento a las participaciones federales que corresponden a un municipio, para dar cumplimiento a una sentencia emitida en un juicio laboral. Justificación. Cuando la Secretaría de Finanzas Estatal retiene participaciones a un municipio en cumplimiento al requerimiento que en términos del artículo 285 referido le formuló el presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, su actuación no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo, pues el descuento o retención practicado no dimana de una decisión soberana, unilateral o autónoma, ni corresponde al ejercicio de una función determinada por una norma general de retener o limitar el presupuesto municipal. De los artículos 115, fracciones 2 y 4, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Se advierte que a los municipios les corresponde el manejo de su patrimonio y la administración de su hacienda. Si bien los artículos 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 38 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios permiten que el Fondo Único de Participaciones pueda ser objeto de retención por parte de la Secretaría de Finanzas para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el municipio, se impone como requisito contar con la anuencia o consentimiento de este último. Esto deja claro que en la retención de participaciones federales que corresponden al municipio no se actualiza una relación de supra-subordinación por un acto de autoridad, ya que se está ante la relación de dos entes de gobierno, actuando en uso de sus facultades competenciales con incidencia en su función pública. Primer Tribunal Colegiado del 23º Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 202-9909. Tipo, aislada. Beneficiarios del trabajador fallecido. El artículo 501, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, al establecer como condición para que la concubina o concubinario reciba indemnización en concurrencia con otros beneficiarios, que demuestre haber vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte, viola los derechos a la igualdad, a la protección de la familia y al libre desarrollo de la personalidad. Hechos. Una persona demandó del patrón la declaración de ser la única beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de un trabajador fallecido al haber vivido con éste en concubinato. La Junta de Conciliación y Arbitraje negó dicho reconocimiento, entre otras razones, porque no demostró haber vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a su muerte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 501, fracción 3, de la Ley Federal del Trabajo, que condiciona el derecho de la concubina o concubinario a recibir indemnización en concurrencia con otros beneficiarios, a que haya vivido como si fuera su cónyuge durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte del trabajador, viola los derechos a la igualdad, a la protección de la familia y al libre desarrollo de la personalidad. Justificación. Si bien la temporalidad busca dar certeza y seguridad jurídica a una relación de hecho, ello no debe convertirse en un requisito que prive a los concubinos del derecho a la protección de la familia previsto en el artículo 4, constitucional. En la tesis de jurisprudencia 1A/J, 125/2022, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el plazo establecido para la configuración del concubinato en el Código Civil para el Estado de Jalisco no puede justificar por sí mismo la exclusión de determinados modelos de familia de la protección legal y constitucional. En atención a dicho criterio y por iguales razones, la condición de temporalidad prevista en el citado artículo 501, fracción 3, es una norma subincluyente, ya que excluye de su ámbito de protección a las parejas que tienen un proyecto de vida en común fundado en la afectividad, el consentimiento y la solidaridad libremente aceptada con la finalidad de convivir de forma estable, pero no cumplen el requisito de temporalidad. Al conceder una importancia desproporcionada al periodo de cohabitación se soslayan otros elementos que, en determinados supuestos, podrían ser relevantes para determinar la intención de las partes al emprender una relación de hecho. Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 202-9911. Tipo, aislada.
Concesiones de una zona marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que conforman el hábitat de una especie en peligro de extinción. Para su otorgamiento es necesario acudir a criterios ecológicos y analizar los requisitos previstos en las leyes de la materia, así como la idoneidad de las partes para el desarrollo de la actividad pretendida. Hechos. Una persona física y una moral solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la concesión de distintas superficies de una zona marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que conforman el hábitat de la tortuga marina, y toda vez que las superficies se sobreponen, se observó el orden de prelación previsto en el artículo 24, fracción V, del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial. Vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, y se otorgó la concesión a la persona física sin pronunciarse sobre la solicitud de la moral. Ante el silencio, esta última promovió juicio de nulidad, en el que se resolvió que el orden de prelación, por la importancia de la actividad, corresponde a la demandante, porque su objeto social es conservar dicha especie en peligro de extinción, por lo que el bien común que se obtendría es mayor que si se concediera a la persona física. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para otorgar la concesión de una zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar que conforma el hábitat de una especie de flora o fauna en peligro de extinción, es necesario acudir a criterios ecológicos y analizar los requisitos previstos en las leyes de la materia, así como la idoneidad de las partes para el desarrollo de la actividad pretendida. Justificación: la aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles son base para el desarrollo de actividades relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat. Incluso la norma exige de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, de manera que simultáneamente se logre mantener y promover la restauración de su diversidad e integridad, pues forman parte de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat a la que están obligadas las autoridades. La idoneidad de las partes en el despliegue de las actividades pretendidas es crucial para la definición de a quién corresponde la concesión, no solo porque forma parte de la actividad en sí misma y, en tal sentido, deben cumplirse los lineamientos obligatorios que derivan de las leyes marco y demás normativa nacional e internacional en materia medioambiental, sino también porque su materialización debe responder equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de generaciones presentes y futuras y favorecerse la conservación de la biodiversidad. El cumplimiento de requisitos adicionales previstos en las leyes de la materia para el despliegue de actividades específicas es fundamental como parte del análisis de la importancia de la actividad en sí misma. Para definir a quién corresponde la concesión de la zona solicitada, como también lo es el conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles en el área, las características y requerimientos específicos de la zona, el plan de manejo existente y los programas de protección respectivos que resulten necesarios. 22º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 202-9912. Tipo, aislada. Conclusión del servicio de los integrantes de la Guardia Nacional. Los artículos 79 y 80 del reglamento de la ley relativa no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Hechos: se impuso a un inspector de la Guardia Nacional la conclusión del servicio por separación, al incumplir con el requisito de permanencia previsto en el artículo 88, apartado B, fracción 3, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con los diversos 78 y 79, fracción 4, del reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, al haber alcanzado la edad máxima de acuerdo con su jerarquía para continuar en activo. Contra dicha determinación, interpuso juicio contencioso administrativo, en el cual se reconoció la validez de la resolución impugnada. Inconforme, promovió amparo directo donde argumentó que los referidos artículos 79 y 80 violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. El amparo fue negado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los artículos 79 y 80 del reglamento de la Ley de la Guardia Nacional no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Justificación: conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 294/2021. Para el desempeño de la función policial es viable que se exija el cumplimiento de las condiciones de edad,
físicas y psicológicas necesarias e idóneas para llevar a cabo los servicios que les son inherentes. Dada la necesidad de adaptarlos a las exigencias actuales de la institución y de la carrera policial, de ahí que al ya no cumplir con alguna de las condiciones requeridas para ello, en el caso, la edad, tiene sustento la determinación de que no se violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 8 de 9. Registro Digital, 202-9918. Tipo, aislada. Expediente enviado al archivo judicial por inactividad procesal. Si por virtud de un acuerdo general se reasignó el juicio a un juzgado distinto, éste tiene la obligación de coadyuvar con las partes en su localización, en su caso, en su reposición. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la negativa de la autoridad responsable de informarle el procedimiento a seguir para la localización, en su caso, reposición de un expediente enviado al archivo judicial por inactividad procesal. El juzgado de distrito sobreseyó en el amparo por considerar que el acto reclamado no afectaba su interés jurídico, al no producir una afectación real y actual sobre su esfera jurídica. La persona quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si por virtud de un acuerdo general expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, un juzgado fue asignado para conocer de un expediente que se había remitido al archivo judicial, la persona juzgadora, como rectora del procedimiento, debe llevar a cabo todas las acciones que estén a su alcance para localizarlo y, en su caso, gestionar que el archivo judicial lo envíe a su órgano jurisdiccional o, en su defecto, proceder a su reposición en los términos previstos en la legislación procesal aplicable. Justificación, de conformidad con los artículos 14, párrafo segundo, y 17, párrafo segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades judiciales deben privilegiar el derecho de audiencia, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, por encima de simples formulismos legales. En acatamiento a esos postulados constitucionales, la autoridad judicial debe privilegiar la posibilidad de que todas las personas puedan acceder al servicio público de administración de justicia. Si pese a las gestiones realizadas por las partes o alguna de ellas, no ha sido posible la localización y el envío al juzgado del expediente respectivo, corresponde a la persona juzgadora efectuar todas las gestiones necesarias para ese fin, por ser ella quien debe cumplir con los citados derechos fundamentales. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de 9. Registro Digital, 202-9920. Tipo, aislada. Interés jurídico en amparo indirecto. Lo tienen las partes que reclaman la omisión de la autoridad judicial en coadyuvar en la localización, en su caso, reposición de un expediente enviado al archivo judicial por inactividad procesal. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la negativa de la autoridad responsable de informarle el procedimiento a seguir para la localización, en su caso, reposición de un expediente enviado al archivo judicial por inactividad procesal. El juzgado de distrito sobreseyó en el amparo por considerar que el acto reclamado no afectaba su interés jurídico, al no producir una afectación real y actual sobre su esfera jurídica. La persona quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la quejosa tiene interés jurídico para promover amparo indirecto cuando reclama la omisión de la autoridad judicial en coadyuvar a localizar o, en su caso, informar cómo debe realizarse la reposición de un expediente enviado al archivo judicial por inactividad procesal. Justificación, conforme al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho. 2. Si el acto reclamado proviene de un tribunal judicial, la parte quejosa debe ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Entonces, el interés jurídico es un requisito de procedibilidad del juicio de amparo y se refiere a la titularidad de los derechos afectados por el acto reclamado. Esto es, tiene interés jurídico o legitimación en la causa para promover la acción constitucional la persona titular del derecho subjetivo afectado por el acto reclamado. Este requisito se satisface si la parte quejosa comprueba que no se le ha permitido el acceso a su expediente judicial de origen.
sin que la autoridad responsable haya adoptado las acciones necesarias para cumplir con el derecho fundamental de la quejosa e, incluso, expresamente se negó a coadyuvar con ella en la localización del referido expediente. Lo anterior produce que el juicio no pueda continuar en la fase procesal en la que se encuentre, lo que evidencia una afectación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 17 constitucional, el cual establece la obligación de los órganos jurisdiccionales de privilegiar la solución del conflicto por encima de formalismos procesales, para lo cual las partes deben tener las mismas oportunidades de ejercer sus derechos y se deben respetar las formalidades esenciales del procedimiento. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.